el tema de hoy es el testimonio del Espíritu Santo. Pero me gustaría comenzar, antes de hablar de qué testimonio va a dar el Espíritu Santo. ¿Verdad que escuchamos muchas veces aquí en la iglesia decir, hay que recibir al Espíritu Santo? ¿Verdad? Y escuchamos también, hay que hablar por medio del Espíritu, o hay que producir el fruto del Espíritu. Y hablamos del Espíritu Santo muchas veces y lo incluimos, y además parece que resulta imposible que la vida del creyente pueda ser una realidad sin la presencia del Espíritu. ¿Qué os parece? ¿Sabíais que hace algunos años hubo unas personas que decían, y que algunos hasta lo siguen pensando hoy, que la Iglesia Adventista hubiera crecido exactamente igual? Es decir, hubiera dado los mismos pasos, hubiera tenido las mismas conversiones, aunque el Espíritu Santo no hubiera intervenido. ¿Estáis de acuerdo con eso? Para nada, para nada, en absoluto. O sea, sin la obra del Espíritu Santo no hay ni una sola conversión. El hecho de que estéis hoy aquí no es resultado de la casualidad. Estáis aquí porque, bueno, también porque estáis acostumbrados, porque nos hemos acostumbrado. Jesús tenía buenos hábitos, buenas costumbres, y dice, conforme a su costumbre, el sábado fue a la sinagoga, fue a la iglesia de aquel entonces, y entonces pues acudió ahí. Nosotros hemos hecho un hábito, muy buen hábito, de venir los sábados a la iglesia, pero más que un hábito, nosotros tenemos que ser conscientes de por qué hacemos las cosas. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos impulsa a hacerlo? Y no cabe duda que es la influencia del Espíritu. Cuando tú sientes deseos de orar, de hablar con Dios porque te has equivocado en el camino, porque has hecho algo que no tenías por qué hacer, eso es resultado de la obra del Espíritu. Así que cuando tengas la tentación de colocarte las medallas pensando que eres mejor o que somos mejores que otros que no son tan buenos como nosotros, no nos equivoquemos. El Espíritu Santo es el que trabaja en tu vida, impulsándote, tocándote de lleno el corazón. ¿Para qué? Para producir el cambio, para que tú vuelvas tu rostro a Dios. ¿Qué si no pudo hacer que volviera en sí aquel joven que se había apartado de la casa de su padre y se marchó lejos pidiéndole al padre, dame la herencia que me corresponde, diciéndole, muérete ya de una vez y dame lo que me corresponde? ¿Qué pudo ser aquello que mientras estaba dando de comer a aquellos cerdos allí con las algarrobas, él sentía hambre y le sonaba la tripa y sentía hambre, y él decía, madre mía, pero ¿qué me ha faltado? Si en la casa de mi padre no me faltaba nada. Y sin embargo, mira cómo me veo ahora aquí, teniendo que alimentar a unos cerdos, yo judío, teniendo que dar de comer a los cerdos. Pero ¿cómo he llegado? ¿Cómo he caído tan sumamente bajo? Y él entonces dice que volviendo en sí, ese volver en sí, que es una pequeña y corta frase, engloba una obra extraordinaria de transformación, de la obra del poder del Espíritu Santo trabajando en el ser humano. Es el Espíritu el que trabaja, es el Espíritu el que te convence, el que cambia por completo la vida, y es de él de quien quiero que hablemos en esta mañana, en el tiempo que tenemos. Para poder saber que el Espíritu Santo es una persona real, tenemos que preguntarnos, tenemos que analizar en la palabra de Dios si tiene inteligencia, si tiene sentimientos y si tiene voluntad propia, porque son cualidades de una persona. ¿Vale? Vamos a mirar, a ver, el Espíritu Santo debe tener mente. Quiero que manejéis la Biblia. Si tenéis que manejar los teléfonos en modo avión, se puede manejar de todas maneras y podéis leer vuestra Biblia en el teléfono, pero mejor si sonaran las páginas ahí pasando, ¿vale? Primera de Corintios, porque vamos a ver algunos textos interesantísimos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11, que dice... Primera de Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11. ¿Hay alguien que lo tenga y lo vamos a leer rápido? Primera de Corintios 2 versículos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Muy bien, el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, aún las cosas que a ti se te escapa, que yo no soy capaz de entender. El Espíritu es capaz de hacerlo, Él conoce las cosas de Dios. El Espíritu, Él es el que conoce las cosas de Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 27. Atrás, el libro anterior, Romanos 8, 27. Otra persona que lo tenga y que lo lea. En voz alta, ¿eh? Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Te estás dando cuenta? Alguien que intercede, efectivamente, el Espíritu intercede, lo hace por la voluntad de Dios, lo hace porque Dios así se espera hacerlo, porque tiene intelecto, es decir, el Espíritu nos entiende, Él presenta nuestras necesidades delante de Dios. Él sabe muy bien, no se trata por lo tanto de una fuerza como algunos pretenden, sino de una persona que tiene intelecto, alguien que es capaz de pensar, de razonar, de tomar, de mostrar. ¿Tiene sentimientos? Pues mirad, claro que sí, que los tiene. Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos 15, 30. Otra persona, que lo lea rápido ahí. Dice, yo ruego, hermanos, por nuestro espíritu, que os esforcéis conmigo en oración por mi Dios. 15:30, ¿no? 15:30, vuelves a leerlo, porfa. Romanos 15:30, ¿no? 15:30. Dice, yo ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo Ahora sí. y por el amor del Espíritu, que os esforcéis conmigo en oración para mi Dios. El amor del Espíritu, el Espíritu es capaz de amar. Luego, por lo tanto, tiene sentimientos. El amor del Espíritu, fue el amor del Espíritu lo que sirvió efectivamente de modelo de motivación para los cristianos. Es el Espíritu Santo, el amor del Espíritu el que te impulsa a actuar de amor, con afecto, con cariño hacia quienes te rodean. Y el Espíritu también es capaz de entristecerse cuando llevamos una vida de amargura, de enojo, una vida llena de ira o de maledicencia o de toda malicia. Alguien que puede amar, que puede dar amor, alguien que puede entristecerse, no puede ser de ninguna de las maneras una fuerza, ni una energía impersonal, ¿vale? Sino más bien una persona. ¿Tiene voluntad? Fijaros, notad algo interesantísimo, bueno, conocéis, pero es bueno que repasemos y recordemos estas cosas. Cuando comenzó la iglesia cristiana, el Espíritu Santo se manifestaba de una manera, estaba tan implicado en la obra de la marcha y la evolución de la iglesia, que la dirigía de una forma espectacular. Tanto es así que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 13, Hechos 13, versículo 2, ¿qué dice ahí? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Y qué dice el 3? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Os estáis dando cuenta? O sea, estaba la iglesia reunida, estaban allí y de repente no sabían, iban a decidir a quién vamos a enviar para que puedan predicar a gentiles, a gente que no conoce al Señor. Y resulta que el Espíritu Santo dijo, luego tiene la capacidad, tiene voluntad de decisión, tiene la capacidad de intervenir en el funcionamiento, en la marcha de la iglesia, es capaz de decir, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Luego es alguien que toma la decisión, una persona como el Espíritu es el que mueve las cosas dentro de la propia iglesia para que la iglesia finalmente pueda ir en la dirección que el Espíritu quiere que vaya. Estaba presente en otras decisiones que también pueden ser chocantes para nosotros, chocantes en el sentido de que, bueno, cuando piensas en el Padre, pues es fácil casi imaginarte, Padre, pues tu Padre, ¿no? Cuando piensas en el Hijo, es también fácil imaginarte al Hijo. El Hijo se manifestó, vino aquí a este mundo. Pero cuando piensas en el Espíritu Santo, dices, bueno, ¿el Espíritu qué? Y unos dicen una fuerza, otros dicen
algo incontrolable que viene de parte de Dios. Pero claro, cuando abres la Biblia descubres que es una persona, que el Espíritu se trata de una persona, que está presente de manera directa en las decisiones de la Iglesia cristiana. Hechos capítulo 15, fijaros qué interesante texto, Hechos 15 versículo 28, otra persona que lo lea en voz alta. 15, 28. ¿Lo tenéis? Venga a ver. Es decisión del Espíritu Santo y también nuestra. Nos imponemos otras obligaciones aparte de estas que juzgamos imprescriptibles. Bien, es una versión actual, pero no pasa nada porque es la idea. Porque nos ha parecido bien, dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Sí, es así. Le ha parecido bien al Espíritu y a nosotros. ¿Cómo saben ellos que al Espíritu le ha parecido bien? Porque el Espíritu actúa, porque el Espíritu mueve, porque tiene voluntad, porque transmite mensaje, porque es capaz de cerrar puertas y abrir otras puertas también. Sin duda, capítulo 16, versículo 6. Otra persona, venga. Hechos 16, 6. ¿Os dais cuenta? O sea, iban a predicar precisamente, atraviesan Frigia, la región de Galacia, y dice, y el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. ¿Cómo que les impide? ¿Por qué? Versículo 7, ¿qué ocurre ahí? Otra persona. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. El Espíritu no les permitió ir tampoco. ¿Te estás dando cuenta cómo tiene una forma de actuar que cierra puertas y abre otras, que facilita un camino y que impide que vayan por otro camino distinto? Bueno, ¿qué puede impedir? ¿Por qué razón el Espíritu puede impedir que en una zona determinada se pueda predicar la palabra? No porque lo impida, no porque no desee que se llegue a conocer el Evangelio allí, sino porque hay otros lugares que estaban más preparados. En ese momento había un ambiente preparado para recibir más fácilmente el Evangelio. Ya en Asia se predicaría más tarde después, pero es la forma como trabaja. Él hace valer su voluntad, el Espíritu. ¿Y creéis que hoy no hace valer su voluntad? Igual, exactamente lo igual. Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios 12 versículo 11. Otra persona. ¿Habéis oído bien? Muy bien leído. O sea, todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu. Está hablando de la diversidad de los dones y dice repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo? Como Él quiere. O sea, es capaz de tener voluntad propia hasta el punto de tomar sus propias decisiones, el Espíritu. Eso no puede hablarse nunca de una fuerza. Una fuerza que nadie controla. Una fuerza es la fuerza de Dios. Como que alguien ejerce una presión sobre alguien. Como que, no se trata de eso. Se trata de algo medido, de algo controlado, de alguien que piensa, de alguien que actúa, de alguien que ama, de alguien que intercede, de alguien que actúa, de alguien que impide y que abre puertas para que vayamos en la dirección en la que el Espíritu Santo así dice. Exactamente, este Espíritu nos capacita individualmente. Decide qué dones hemos de tener cada uno. ¿Qué dones tienes tú? No creas que el resultado, bueno, pues tengo talentos personales. No se trata de eso. Se trata de dones que Dios ha puesto y que ha sido resultado de la intervención directa del Espíritu. Si tú tienes cualidades, y las tienes, y todos aquí tenemos como mínimo uno. Si tú tienes cualidades, las cualidades, si tienes dones, es resultado de la decisión directa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ha capacitado, así que nadie puede decir, no sé qué hacer. ¿Sabes que hay creyentes que están en la iglesia toda la vida y no tienen ni idea para qué están? No saben. Y esto es un drama, os aseguro, es un verdadero drama. Estar todo el tiempo en la iglesia, llevar 40 años en la iglesia y todavía no saber para qué estoy. Sí, estoy porque Dios quiere mi salvación, ya. Pero no me refiero a eso.
me refiero, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? ¿Cuál es la misión que yo tengo? ¿Cuál es el lugar que yo tengo que ocupar aquí, en esta iglesia, en la casa de Dios? ¿Cuál es la responsabilidad que Dios me ha dado? ¿Conoces? ¿Y qué haces para conocerlo? Si no sabes qué, si lo tienes muy claro, perfecto, pero si no lo tienes claro, ¿eres capaz de quedarte tranquila, tranquilo, durmiendo simplemente y dejando que los días y las semanas y los meses y los años transcurran sin saber cuál es tu misión, cuál es tu deber, cuál es tu responsabilidad, cuál es el don o los dones que Dios te ha puesto para que puedas desarrollarlos? No puedes, no debes dormir tranquilo o tranquila mientras no tengas claro, Señor, ¿a qué me has llamado? Señor, ¿qué dones son los que tú me has concedido? Yo quiero poner mi vida en tus manos. ¿Por qué no le preguntas a Él? ¿Por qué no acudes a Él? Cuando lees la palabra de Dios, ¿qué es lo que te produce? Hay momentos que en la lectura personal, devocional, hay cosas que pueden producirte una reacción. Oye, pues si yo estuviera pasando por esto, yo lo haría así. Bueno, pues puede ser eso. Un indicio de que Dios te está guiando en una dirección, en un ministerio determinado. A mí me encantaría pues poder hacer esto o poder hacer esto otro. Eso puede ser un indicio que Dios te muestra de dones, de talentos que Dios te ha dado para que los puedas poner en sus manos y desarrollar. El Espíritu Santo nos capacita individualmente y hace eso de acuerdo con su voluntad. Te da los dones como Él quiere y a quien Él quiere. Pero todos recibimos dones. ¿Qué pasa si yo recibo un don que no utilizo? ¿Qué puede? ¿Dilo más alto? Es un drama, ¿eh? Cuando dice, si vosotros calláis, ¿qué? ¿Tú crees que que Dios tenga que hacer hablar una piedra porque yo he sido incapaz de cumplir con mi misión? ¿Que Dios tenga que hacer hablar la arqueología o la piedra porque yo he guardado silencio cuando tendría que estar predicando, hablando acerca de Dios, acerca de la salvación? Luego, por lo tanto, si Dios te ha capacitado, si el Espíritu te ha dado dones, talentos, ponlos en marcha, ponlos en sus manos, ponlos a su disposición. Deja que sea Dios el que te muestre, pero pídele si tú no conoces. Pregúntale cuáles los dones que Él te ha dado. El Espíritu, por lo tanto, tiene inteligencia, el Espíritu tiene sentimientos y tiene voluntad, y apuntan al hecho de que se trata, sin ninguna duda, de una persona. El Espíritu es alguien que interactúa de manera directa con nosotros los seres humanos. Claro que sí. Y recordaréis cuando llegó Pentecostés, donde hubo un derramamiento espectacular del Espíritu, estando allí en Jerusalén, pues hubo muchas almas que llegaron a conocer, a escuchar. Los resultados del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés fueron ¿qué? ¿O cuáles? ¿Qué? ¿Don de lenguas? ¿Pero el don de lenguas qué? ¿Qué pasaba con el don de lenguas? El don de lenguas, si tuviéramos que definirlo, fue un instrumento, un medio, ¿para qué? Para que el Evangelio pudiera predicarse. ¿Y por qué razón Dios usa ese don en ese momento? Correcto. Venían de todos los lugares, de diferentes países, venían judíos a Jerusalén. Era la costumbre en aquella época, todos debían ir por lo menos en algún momento a Jerusalén, y fueron en el momento del Pentecostés. Se reunían allí y entonces venían de diferentes lugares del mundo. Y entonces, claro, cada uno había nacido y crecido en países distintos, y llegan a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés. Y allí se encuentran cada uno en su propio idioma. La gente no se entendía bien, pero resulta que cuando empiezan a predicar los apóstoles, ¿qué es lo que sucede? Que todos entienden, y todos les entienden, dice el texto bíblico, en su propio idioma, en su propia lengua. Luego, hablar una lengua extraña no se refiere que tú empieces a decir, como algunos, con todo respeto lo decimos, algunos pretenden que uno empiece a decir algo y no tiene ni idea de lo que está diciendo. No se trata de eso.
Se trata más bien de la capacidad que Dios pone en ellos, en algunas personas, de hablar un idioma que no ha tenido tiempo de prepararse, de aprenderlo y de poderlo expresar a aquellas personas y que puedan entender y puedan seguir dicho mensaje. Ese fue el resultado. Fueron dotados de una desenvoltura lingüística que antes no tenían. Y por eso la variedad de naciones que estaban allí presentes, cada uno los escuchaba hablar en su propia lengua original. Y oían todos y entendieron todos acerca de Jesús de Nazaret. Claro, como resultado de esto, cuando terminó la fiesta de Pentecostés, cada uno volvió de nuevo a su país y llevaron las buenas nuevas de la salvación a sus propios países de origen. Y el evangelio fue extendiéndose. Hubieron, dice la hermana White, hubieron nuevas verdades que fueron comprendidas. Claro que sí, las verdades que no habían podido entender cuando estaba Jesús aquí en la tierra, fueron impactados por la presencia del Espíritu como nunca antes lo habían sido. Y ellos entendieron, quedaron estas ideas totalmente claras, nítidas en la mente de los apóstoles, con una fe y una seguridad, dice, que nunca antes habían conocido. ¿Cuántas veces hemos orado por el Espíritu? Y muchas. O alguno puede decir nunca. Yo nunca he orado por el Espíritu. Nunca he orado pidiendo, pero cuando digo orar no me refiero solamente a mencionarlo en un momento, ¿vale? No me refiero a decir, Señor, lléname de tu Espíritu. ¿Quién no ha dicho esto en una oración? Pero a veces decimos esto y se convierte, voy a decirlo, casi en una mera frase hecha. Que tu Espíritu nos llene. Yo sé lo que quiere decir eso. ¿Estoy entendiendo las implicaciones que tiene que yo sea lleno del Espíritu Santo? Yo comprendo las repercusiones que puede tener el que sea lleno del Espíritu Santo. Quiero decirte algo. Si tú oras pidiendo que el Espíritu sea derramado en tu vida, ojo con lo que pides. Ojo con lo que pides, porque puede ser que estés pidiendo algo que luego no estás dispuesto. Cuando el Espíritu te muestre cosas que debes cambiar, que debes abandonar de tu vida y no estés dispuesto o dispuesta a hacerlo, cuida con lo que estás pidiendo. Cuando uno pide que el Espíritu Santo sea derramado sobre la vida de uno, pídelo siendo consciente de la implicación que eso supone para ti como creyente, de que de verdad quieres que Dios llene por completo tu corazón, de que quieres, pero sinceramente dilo, quieres que Dios saque y arranque a veces cosas que hay en nuestra vida que impide que podamos tener un crecimiento espiritual correcto. Y esto es un drama, pero es una realidad. Y a veces oramos y oramos 2 minutos y creemos que Dios nos va a llenar por completo. Y Jesús pasaba noches enteras orando. Y en una relación íntima y directa con el Padre. Porque sabía la necesidad que él tenía de encontrarse con Dios, de depender de Dios. Jesús jamás utilizó nunca su poder, por descontado, para beneficiarse a sí mismo, nunca. Pero es que tampoco usó su poder divino para ayudar a los otros. Todo lo que hacía, los milagros que realizaba, lo realizaba como resultado de la comunión que mantenía con el Padre. Cuando resucita a Lázaro, yo, Padre, porque yo sé que tú me has escuchado, sé que me has oído. Claro, Jesús no vino aquí sino para mostrarnos que Él es un ejemplo al que nosotros podemos imitar, que Él es un modelo perfecto y por lo tanto Él no vino con privilegios especiales con los que nosotros no vamos a contar. Él tuvo que pasar exactamente por lo y más de lo que nosotros vamos a pasar nunca. Y Él fue, por lo tanto, se hizo un ejemplo para cada uno de nosotros. Como Él venció, tú puedes vencer. Y por lo tanto, no hay razón para excusas para nadie. El Espíritu Santo ha sido derramado y quiere darnos y para inundar por completo nuestras vidas y hacer de nosotros cristianos que seamos auténticamente victoriosos. Como resultado de
de aquel derramamiento poderoso del Espíritu en Pentecostés, por todas partes del mundo civilizado fue llevada la noticia de la salvación, de la buena nueva de salvación en Jesucristo. Y dijo el apóstol Pablo, Colosenses 1:23, os lo leo, dice, en el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo y de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El evangelio en aquella época fue predicado en todo el mundo conocido. Ahora bien, ¿sabes? Yo tuve la oportunidad, tuve el privilegio de estar en Atlanta junto con mi esposa en un congreso mundial. En este último no, en el anterior estuvimos. Fue una experiencia para mí, os aseguro, inolvidable, impactante, ver a tantos cientos, tantos miles de creyentes, de adventistas que sienten lo mismo que tú, de diferentes lenguas, de diferentes culturas, de diferente color. Y verlos allí, te sentías sobrecogido, emocionado. Yo decía, madre mía, veías a toda la gente pues grabando con los teléfonos, pues todo aquel espectáculo, todas las gradas llenas de gente. Bueno, lo más importante no era eso, lo más importante era qué era lo que nos unía allí, cuál era la razón por la cual estábamos allí. Y sabéis, me acuerdo de aquel tema que presentó el pastor Mark Finley, que me impactó mucho, porque él decía, mis hermanos, la iglesia crece a un ritmo muy inferior al crecimiento de la población mundial. El crecimiento de la población mundial va a un ritmo vertiginoso en proporción al crecimiento de la expansión del evangelio que la iglesia adventista está pudiendo dar. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos pretender, cómo nosotros podemos alcanzar a tanta gente cuando están creciendo de manera desmesurada? Y él dijo, solo es posible mediante la directísima intervención del Espíritu Santo. No hay otra forma. ¿Cómo pudo un puñado de hombres y de mujeres, 120 allí reunidos en el aposento alto, que reciben el regalo, el don más preciado del Espíritu Santo, los capacita, los impacta, de tal manera que ellos mismos empiezan a repartirse por diferentes lugares y a dar a conocer la salvación en Jesús? ¿Cómo es posible que un puñado de hombres y de mujeres pudieran alcanzar a todo el mundo conocido en aquel entonces? Claro, eran menos, sí, pero hoy somos más nosotros de los que eran entonces ellos. Y por lo tanto, de la misma forma que ellos pudieron alcanzar a todo el mundo conocido por el mismo poder del Espíritu, tú y yo podemos hacerlo también. Pero yo tengo que creer, ¿sabes? No solo creerlo, tengo que colocarme en el lado correcto. Tengo que colocarme en el lado, no en el lado equivocado. Tengo que estar en la mejor disposición para que también el Espíritu pueda llenar mi vida y llenándome pueda yo alcanzar con ese mensaje a otras personas que no conocen al Señor. Sí, el Espíritu enseña. Él es el consolador. Es el Espíritu Santo que puede enseñarte cosas que tú tienes dificultad de aprender. Ora a Dios. Ora y pídele que te enseñe cosas que tú no comprendes acerca de Jesús. Quiero pedirte, en este momento, uno tiene que ser muy humilde. Puedes creer que lo sabes. Puedes creer que tú tienes una idea muy clara. Pero en el nombre del Señor, mantente en el escrito está. ¿Sabéis? Están circulando ideas tan extrañas por internet, tan extrañas. Ideas que hacen tambalear la fe de muchos creyentes. Gente que lleva toda la vida, pero que termina aceptando pues, un viento de doctrina que ahora sopla. Y mañana soplará otro. Y después vendrá otro. Y hoy, el otro día vino un mensaje en un grupo de WhatsApp que yo tengo, donde hablaban que eran judíos mesiánicos, que hablan de que el 2020 es el fin del tiempo de gracia que Dios va a conceder a la humanidad. ¿Por qué? Porque va a haber 6 eclipses este año. Y yo decía, vamos a ver, yo voy a ver
con rigor qué es lo que dice el vídeo esto. No hay ningún argumento, solamente era miedo, asustar, decir, pero nosotros nos mantenemos únicamente en la palabra de Dios. No era verdad. No hay ningún argumento que pueda sostener. Hablaba de que las 70 semanas, el cumplimiento de la segunda parte de las 70 semanas ocurría en el 2020. O sea, una interpretación fuera de todo lugar. Pero hay gente que lo lee y que se emociona y lo empieza a difundir. Por favor, seamos tremendamente cuidadosos con lo que leemos y mucho más cuidadosos con lo que difundimos, pensando, es que, fíjate qué maravilla. Por no hablaros de otros temas delicados que están sacudiendo la vida de mucha gente, el mensaje de que la venida de Jesús llegará al 2031, por favor, seamos muy cuidadosos. ¿Cómo es posible que Dios nos haya podido mantener en la ignorancia durante tantos siglos con relación a un tema como este? No es verdad, no es posible. Y tendremos la oportunidad de analizarlo, de verlo. Mis hermanos, no es posible. Yo tengo que ser tremendamente cuidadoso con la información que llega y yo tengo que mantenerme sí o sí a un escrito está, porque de otra manera no solo corro el riesgo de perderme, sino de extraviar también en la vida a otras personas. Y seré responsable de que otros se pierdan por haberles inducido en un camino que no era el correcto. Seamos humildes, mis hermanos. Muy humildes y cuidadosos. El Espíritu es el que enseña y enseña con un escrito está. El Espíritu, si tienes dudas, pídele que te otorgue la comprensión acerca de aquello que tienes dificultad de entender. Si tú crees que estás convencido de una idea, ora a Dios, Señor, ayúdame a ser humilde, quiero que tú me muestres con claridad en tu palabra si es así. El Espíritu recuerda, estudia la palabra de Dios cada día, cada mañana, ora a Dios. El Espíritu te recordará, ¿qué? Todo lo que has aprendido, todo lo que has estudiado. No creas que te va a ayudar en el examen de matemáticas si no has dado un palo al agua. No lo va a hacer. Como no te va a ayudar tampoco si no estás estudiando y escudriñando las Escrituras. Para que el Espíritu pueda ayudarte a recordarte. Yo oraba al Señor mucho, decía, Señor, tú sabes que necesito mucho de tu ayuda. Yo dedicaba muchas horas a estudiar. Y yo digo, bueno, hay otros que a lo mejor necesitan, en un par de horas se han ventilado y ya lo tienen todo claro. Yo no, yo necesito más tiempo, necesito asimilarlo, necesito comprender, necesito masticarlo y hacerlo mío. Cuando esto es así, el Espíritu te ayuda a recordar. Te recuerda lo que has estudiado, no lo que no hayas estudiado. Por eso dedica tiempo a encontrarte cada mañana con el Señor. Testifica. El Espíritu también da testimonio. Él te va a crear una visión permanente de quién es Jesús para ti. Lo va a poner en tu mente, en tu corazón. Y además, mira, te voy a desafiar con esto que voy a proponerte. ¿Quieres comprobarlo? ¿Tú quieres tener la oportunidad de hablar a otros del Evangelio? Sí, pero es que no me atrevo. Deja que Dios dirija las cosas. Si tú no testificas, no hay crecimiento espiritual. Tú creces en la medida que tienes la oportunidad de hablar a otros de Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Algo que es muy simple. Pide al Señor que cruce en tu camino aquella persona que necesita conocer de Jesús. Señor, tú sabes cuál es mi limitación. Sabes que soy introvertido, introvertida. Sabes que no me atrevo mucho a hablar así y que a lo mejor me corto. Si me pregunta algo que no sé responder, tú no te preocupes por eso. Dios te va a inspirar, pero ora a Dios. Dedica tiempo cada mañana a encontrarte con Dios, a orar, a leer su palabra. Él te va a recordar lo que tú muchas veces o yo olvido. Él te lo va a recordar. Y ora a Dios y dile, Señor, cruza hoy en mi camino a alguien que te está buscando. Te vas a sorprender. Por eso, las tarjetas que Santiago nos decía esta mañana, es muy bueno que anotéis los nombres de aquellas personas por las que vais a estar orando, por las que queréis que Dios pueda obrar un milagro. ¿Por qué no? Que Dios pueda obrar el milagro a través de ti.
a través de mí, a través de nosotros, a través de nuestra influencia, de nuestras palabras. Y Dios pondrá las palabras adecuadas en tus labios. Y a veces dirás, madre mía, pero yo no sé por qué he dicho esto. No lo sé. ¿Por qué? Resultado de que Dios ha estado trabajando. Dios trabaja, claro que sí. Él testifica y te ayuda a testificar. Él convence, el Consolador podrá convencernos totalmente de cuán malo y nefasto es el pecado en nuestra vida. Así que te lanzo también otro desafío. Él podrá implantar en ti la gracia suficiente para que Jesús more en tu corazón de una manera como tal vez hoy no imaginas. Y si tienes algún área en tu vida que está fuera del control de Dios, peligro, mucho peligro. Ora a Dios y ábrele por completo el corazón. Deja que sea Él quien pueda entrar hasta lo más profundo, sí, hasta aquel lugar donde tú no quieres que nadie entre. Y Él entrará, si tú le permites. No creas que Él va a forzar, Él no va a forzar nada. Él no va a empujarte en ese cuarto que tú tienes cerrado, en el de corazón, cerrado a cal y canto con llave. No, Señor, yo quiero que tú entres en mi vida, excepto en este lugar que me lo reservo para mí. No. Dame, hijo mío, parte de tu... ¿Dice parte? Dame, hijo mío, tu corazón. Cuando dice tu corazón, no se está refiriendo a una parte, al todo tu corazón, sobre todo aquella parte que te está reservando. Y esa es la que Dios quiere también. Él convence, Él guía. Estoy terminando. Solamente por medio del Consolador podemos conocer plena y totalmente a Cristo y su voluntad. Solo por medio del Espíritu Santo podremos conocer plenamente la voluntad de Dios y conoceréis cuál es el camino y oirás a tu espalda una voz que dirá, este es el camino, sigue por él, no te tuerzas ni a derecha ni a izquierda. La voz del Espíritu hablando, glorifica al Espíritu. Tú fuiste creado para glorificar a Dios en todos los aspectos de la vida, de tu vida. No puede ser que vivas siendo un mal ejemplo para otros. No puede ser que aquí podamos aparentar ser buenos cristianos y llegamos a casa y nos convirtamos en auténticos ogros. Que lo que digamos aquí ponemos la mejor cara, pero luego en casa la esposa o el esposo o los hijos nos tienen miedo. No entienden nuestro comportamiento, no entienden nuestra actitud, no entienden esa falsa vida de aparentar una cosa cuando luego en realidad somos otra, diferente. O bueno, somos aquí buenos cristianos, pero luego en la iglesia, fuera me refiero, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con los compañeros, compañeros estudiantes en la universidad, nos comportamos de una manera como si no conociéramos a Dios. Ojo con esto. El auténtico creyente lo es, no importa dónde se encuentre, y Dios quiere glorificarnos con su Espíritu en nuestra vida por completo, no importa dónde estemos. Así que, ¿para qué? Finalmente, comparto con vosotros mi sueño, porque yo quisiera que de verdad Dios pudiera llenarme por completo con su Espíritu. Y yo quiero, porque no quiero quedarme al margen de su obra. Quiero que en esto que os voy a leer para finalizar, que esto no es solo un sueño, es voy a decir lo que es, es una profecía, algo que está todavía, que está muy pronto por suceder, y algo en lo que yo sueño y no quiero que Dios me deje al margen, es esto que lo quiero compartir con vosotros. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma dentro del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Y se veía centenares y a miles de personas visitando las familias, explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba
un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones y oí las alabanzas y las acciones de gracias. Parecía una reforma análoga a la que ocurrió en 1844. ¿Sabes una cosa? Yo no quiero perderme esta posibilidad. No quiero quedar fuera de esto. Quiero que si el Señor ha de llamarnos en esta época, nos pueda llamar de verdad a todos. No quiero que unos por aquí y otros por allá. Deseo como pastor, en primer lugar, que mi propia vida esté a la altura de las circunstancias, lleno, escondido por completo con Cristo en Dios. Y que de esta manera tú y yo podamos participar de un movimiento que, lejos de haberse detenido, es un movimiento que va a arrollar, que va a arrasar, que va a pasar en un mundo advirtiendo que esto se está terminando, que el mundo se está acabando y que necesita la gente conocer que Jesús de Nazaret viene y viene en gloria y majestad. Que ojalá no nos quedemos ninguno fuera de ello, sino que todos podamos participar de este movimiento habiendo recibido poderosamente el Espíritu Santo. Me gustaría que mientras suenan la música de terminación del sermón, pudiéramos individualmente orar a Dios pidiéndole que Él nos ayude a recibir el Espíritu. Que así sea.